iniciar con algunas definiciones importantes, pura teoría, ahorita pura teoría, pero vamos a ir como subiendo de nivel para poder entender y llegar hacia los temas que nos importan más. Pero no podemos iniciar desde un tema sin antes por lo menos repasar un poquito la teoría. E iniciamos con la definición de economía. ¿Qué es economía? Cuando nosotros pensamos en la palabra economía, luego podemos tener una idea de dinero. Rápidamente lo asociamos con dinero, porque nos están hablando de economía o las economías, o que no hay economía, o que siempre es dinero. Pero la definición es un poquito mucho más profunda. No solamente es dinero, sino que la ciencia es la ciencia que se encarga de la administración de los recursos escasos. Permítanme, jóvenes, voy a dar ingreso. De la administración de los recursos escasos, e implica elecciones, deseos ilimitados, recursos y escasez. Esta definición económica de la economía la damos desde el punto de vista subjetivo. Más adelante vamos a explicar un poquito más por qué es subjetivo y objetivo. Bueno, vamos más adelante lo vamos a ampliar, van a ustedes a comprender mejor por qué objetivo y subjetivo. Esta definición es subjetiva porque dentro de la historia del pensamiento económico, que comienza desde que inicia el filósofo a pensar y a pensar qué es economía, desde que se inician las teorías de qué es economía o desde qué punto veían ellos la economía. Hay diferentes. Cuando nosotros vamos al curso de socioeconomía nos damos cuenta que economía para ellos era, vemos ahí algunos aportes de todos los máximos exponentes que ampliaron todo esto de la economía subjetiva y fueron dando definiciones que ahorita nosotros retomamos. Y desde el punto de vista subjetivo, que es más o menos del año 1700 para atrás, con los clásicos de la economía, los marginalistas, entre otros pensadores económicos, en la que dejan plasmado que la economía es la ciencia que se encarga de la administración de los recursos escasos. Acá el carácter subjetivo lo vamos a ver en la escasez, ¿sí? Esta palabrita nos implica entonces que estamos aludiendo a la economía subjetiva, escasez. Y de 1700 para arriba, especialmente con Carlos Marx y algunos exponentes, algún clásico todavía como David Ricardo, dice que también, permítanme, jóvenes. Bueno, ingresos. Bueno, economía, estábamos hablando desde 1750 para adelante, es cuando comienza entonces el análisis, el carácter subjetivo, objetivo de la economía. Y más adelante vamos a ver. Pero ahorita economía implica elecciones, deseos ilimitados, recursos y escasez. Elecciones, ¿por qué? Porque todos los días nosotros elegimos, todos los días. Desde que nosotros amanecemos, desde que amanece, ya elegimos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a comprar, vamos a ir al mercado, cómo nos vamos a trasladar a nuestro trabajo, en bus, en carro. Y todo eso implica deseos ilimitados. Bueno, esas son elecciones. Pero en la economía también vemos los deseos ilimitados.
los deseos ilimitados. Los deseos ilimitados. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pues tenemos diferentes deseos, deseos de comer, deseos de un trabajo mejor remunerado, deseos de ropa, deseos de viajes, deseos de carros, deseos, en fin. Y ante ello hay recursos, sí, que nos pueden a nosotros solventar esos deseos, pero esos recursos son escasos. Es de allí es que radica el problema y el análisis económico de la economía. ¿Radica en qué? Radica en la escasez y los deseos ilimitados, porque los recursos son escasos y los deseos son ilimitados y no podemos como darnos, no podemos cumplir todos los deseos porque los recursos son escasos y como consecuencia hay una elección. Allí radica entonces el problema entre la escasez y los deseos ilimitados, y esto nos supone un análisis económico a partir de qué? A partir de la elección. Las formas que la sociedad adopta para resolver este problema son, pues existen diferentes regímenes, hay tres específicamente: el régimen centralizado, la economía de mercado y la economía mixta. Cuando hablamos del régimen centralizado podemos ubicarnos en la economía de Cuba, en la economía nicaragüense, en la economía de, de Venezuela, que aparentemente, entre comillas, pues son regímenes centralizados, en donde allí radica el socialismo y el comunismo. Mientras que la economía de mercado, que es la forma más pura del capitalismo, que hoy en día no existe, porque si no es, son economías mixtas o un capitalismo subdesarrollado como el nuestro, ¿sí? En Guatemala radica una forma, un sistema económico capitalista subdesarrollado, pero en una economía de mercado en su forma más pura es donde la estructura del mercado tiene ciertas características, como por ejemplo es una economía totalmente liberal, una economía totalmente liberal, no hay reglas de entrada, no hay obstáculos de entrada en un mercado, no las hay, entre otras características, pero podemos decir que esa es una de las principales. El costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la definición que se le da al valor, el valor o el costo de la mejor opción que se deja ir, de la opción que se deja ir y que para nosotros es la mejor. Un ejemplo es que hoy por hoy ustedes y yo estamos en la escuela de vacaciones en diciembre, donde se supone que diciembre es para descansar, es ya dejamos la universidad, es para compartir entre familia, es para consumir, es para pasar es para pasar vacaciones, muchos piden sus vacaciones para ir de viajes, para aprovechar el tiempo en otras actividades donde normalmente no la pasamos todo el año. Sin embargo, hoy por hoy ustedes y yo estamos dejando ir ese valor, le estamos a esa mejor opción, porque es una buena opción por estar en el curso de microeconomía. Ese es el costo de oportunidad, el costo de lo que se deja ir, de la mejor opción que se deja ir. Ese es el costo de oportunidad. Y pues dejamos ir todo eso por estar hoy en día aquí en la escuela de vacaciones, todo diciembre. Las dos principales divisiones de la economía. Por su estructura teórica, para conocer el desarrollo y la aplicación del contenido de la ciencia económica, podemos tomar la economía descriptiva. Y esta economía descriptiva se va a dividir entre un principio positivo y un principio normativo. Teoría desde el punto de vista del principio positivo, que hace referencia a la teoría económica. ¿Por qué? Porque acá la teoría económica, yo ahorita les estoy explicando con fundamento teórico cómo funciona la economía. Vamos a ver un curso microeconómico, pero estamos explicando algunas partes esenciales de qué es la economía. Pues esto yo no me lo saqué de la manga, sino que esto está fundamentado teóricamente
desde las corrientes económicas de pensamiento y yo se las traigo a ustedes y se las explico. Desde ahí yo les estoy explicando, entonces, esta explicación que se hace de la economía es desde el principio positivo. Ahora bien, hay otra parte de la economía que es el principio normativo, que una vez conociendo cómo es el curso de la economía, cuál es la explicación, podemos decir entonces cómo debe de ser. Si se está manejando de esta manera, si funciona según la teoría económica, entonces cómo debe de ser ahora. Un ejemplo de esto podría ser la inflación, el tema de la subida de precios. Bueno, la subida de precios, yo les puedo explicar que es un alza generalizada de los bienes y servicios. Y les puedo decir, bueno, Guatemala el día de ayer tuvo una inflación más o menos del 6% comparado con el día anterior, especialmente en productos agrícolas. Ahora bien, si hay inflación en el país, ahora, ¿qué se debe de hacer para que esa inflación baje? Allí estamos nosotros planteando una acción de cómo debe de ser. Ante esto, podemos decir que vamos a desarrollar esta parte desde el enfoque normativo, desde el principio normativo. Esa es la diferencia entre lo positivo y lo normativo. Yo les puse política económica allí como normativo porque regularmente cuando queremos explicar la acción dentro de una economía, de un indicador, pues tenemos a la par la política económica para redireccionar la economía, ¿sí?, a cómo debe de ser, y de ahí el principio normativo. Las divisiones usuales de la teoría económica es la microeconomía y la macroeconomía. Hoy por hoy estamos viendo la microeconomía, es decir, vamos a estudiar el comportamiento de los individuos, las acciones económicas, es decir, los individuos como consumidores y como productores. Vamos a estudiar el mercado, el precio, la interrelación que hay entre todos estos participantes. Pero también hay un enfoque macroeconómico en donde explicamos entonces ya no solo ciertos individuos, cierto sector, cierta empresa, cierto grupo de empresas, sino que vamos a estudiar acá de forma agregada a un país. Y vamos a estudiarlo a través de sus principales indicadores como el PIB, el PNB, las importaciones, las exportaciones, los salarios, la inflación. También vamos a aunar en la teoría del equilibrio y el crecimiento económico a través de la moneda, las finanzas, a través del Producto Interno Bruto, pero algo sí que quede muy claro, que no puede haber una macroeconomía si no existe una microeconomía, porque todo inicia desde la microeconomía para tener algo más general, algo más agregado. El funcionamiento de la economía. El funcionamiento de la economía, el ser humano participa en la actividad económica. Vamos a iniciar desde ahí. El ser humano participa en la actividad económica con dos funciones, es decir, quienes están dentro del funcionamiento, el consumidor y el productor. Desde un primer momento, se podría decir, porque hay más, pero ahorita vamos a aterrizar en esto. El consumidor con sus necesidades y la elección de bienes escasos. ¿Y qué es una necesidad para ustedes? ¿Qué es una necesidad? Algo que no hay, algo que no tenemos, una carencia, ¿sí? Tenemos muchas carencias, tenemos muchas necesidades, podemos elegir conforme a los bienes escasos que hay, ¿sí? Y la clasificación de bienes. Dentro del libro hay una gran clasificación por su abundancia, por su escasez, por la naturaleza intrínseca de los mismos, por su uso, por la relación que guardan unos con otros. Todo esto ustedes pueden ir a leerlo al libro. Yo no lo voy a explicar ni tampoco lo voy a tomar, únicamente en sus conceptos más generales, y ustedes vayan a las definiciones. Lo que aquí importa es que el funcionamiento de la economía es a través de precisamente el consumidor y sus necesidades, y por ende también toda esa clasificación de bienes. Por el otro lado, el productor, el oferente, es decir, la empresa, comunidad productiva,
que asume el papel de proveer esos bienes y servicios y por lo tanto este ente productivo resuelve estas preguntas de qué producir, cómo producir, cuánto producir, para quién va a producir. Hay una clasificación también de esto, vayan a leerlo al libro, no me voy a enfocar en esto porque únicamente quiero como traer los conceptos principales que van a entrar en juego ya en la explicación de algo mucho más grande. Por otro lado, también están en el funcionamiento de una economía participan los factores productivos. ¿Y qué son los factores productivos? Los recursos naturales, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. Permítame, solo quiero dejar claro que estas preguntas de qué producir, cómo producir, cuánto producir, para quién producir, no solo recae sobre la unidad productiva, es decir, sobre una empresa, sino que todas las empresas tienen que plantearse estas preguntas. Incluso si yo soy productora, como productora individual, tengo que plantearme esto a nivel empresa, a nivel grupo empresarial y no solo allí, sino que esto escala a nivel nacional, ¿sí? La economía nacional también tiene que plantearse todo esto. Entonces, esto lo van a estudiar más a fondo cuando estén ya en el área profesional, los administradores de empresas cuando estén en el área profesional y entran todos estos estudios de mercado, ¿sí? Estudios de mercado. Ustedes se han dado cuenta cuando una empresa necesita crear un nuevo o está en la creación de un nuevo producto y comienzan entonces las encuestas. Creo que esto más que todo es como por el lado de la mercadotecnia. Comienzan entonces los estudios de mercado para ver qué zona van a abarcar, zona geográfica potencial, consumidores potenciales, gustos y preferencias de esos consumidores, características de los bienes y comienzan todas estas encuestas. Yo creo que más de alguno de acá ha sido parte de eso, pues precisamente de esto se trata. Entran los factores de producción, recursos naturales, trabajo, capital y capacidad empresarial. ¿Qué es el recurso natural? La tierra, el agua. El trabajo es la capacidad física y mental, el capital y la capacidad empresarial, que son nuevas ideas. Estos factores tienen una remuneración. ¿Y cuál es? Los recursos naturales es la renta, el trabajo, la capacidad, es decir, mi capacidad de trabajar, yo recibo un salario. El capital o hay un interés, la capacidad empresarial, un beneficio o un dividendo o una ganancia. El modelo simplificado del funcionamiento, aquí estamos. Ahora sí, el modelo simplificado del funcionamiento del mercado. Una vez dicho o desagregado los temas principales para este modelo que ya vimos que es el consumidor, el productor, también entran los factores de producción y los bienes y servicios y la remuneración. Todo esto lo vamos a ir explicando en un modelo que interacciona, ¿sí?, en un mercado, que este modelo está constituido por el mercado de bienes y servicios y por el mercado de factores productivos y se centra en una interacción primaria, es decir, en una economía de mercado bajo los siguientes supuestos. La participación de docentes económicos. Es una economía cerrada, es decir, únicamente oferentes y demandantes. No hay mercado financiero, no hay ahorro, no hay participación de Estado, no hay economía internacional, nada de eso. Dentro de estos van a intervenir, se van generando dos flujos o dos corrientes, el flujo real y el flujo nominal. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver acá. Vamos a ver acá esta interacción, el modelo del flujo circular de la economía. Comenzamos entonces viendo por un lado las familias y por el otro lado las empresas. Estas empresas van a producir, bueno, quiero empezar de acá arriba. Hay dos mercados, el mercado de factores y el mercado de bienes y servicios.
Las familias son los dueños del trabajo del mercado de factores, es decir, del trabajo, del capital, del recurso natural, de la capacidad empresarial, y ellos van a proveer a las empresas de esos recursos, ¿sí? Por el otro lado, por eso es que las flechas vean cómo van. De las familias, la flecha va hacia los recursos, el mercado de recursos, y esto va entrando al mercado, a las unidades productivas. Ahora bien, estas unidades productivas van a utilizar esos recursos para generar, para crear bienes y servicios, que demandan las familias. Es decir, aquí ven ustedes los dos contrastes, ¿no? Las dos interacciones. Y por lo tanto, esta interacción de mercado, de bienes, de factores productivos y de bienes y servicios se le denomina flujo real de factores productivos para el mercado de factores y flujo real de bienes y servicios. ¿Por qué flujo real? Porque están interviniendo como tal, está interviniendo como tal interviene, es decir, se da la generación de bienes como tal, tangibles, una camisa, comida, todos los bienes que ustedes se puedan imaginar. Y por el otro lado, factores productivos como tal, así, trabajo. No estamos hablando de ¿qué les dijera yo? De un valor. Estamos hablando de lo que es el trabajo, lo que es el capital, el recurso, agua, tierra y esas nuevas ideas. Ahora bien, por otro lado, se va generando una corriente nominal o monetaria. ¿Por qué? Porque las familias obtienen un ingreso de la venta de sus factores productivos, obtienen un salario, un interés, una renta y una ganancia. Y para ellos va a ser un ingreso, que ese ingreso va a servir para gastar en bienes y servicios que ofrecen las empresas. Por ello es que este flujo que ustedes ven de esta flecha no continua se le denomina flujo nominal o flujo monetario porque es un movimiento de dinero. Y claro, por el lado de las empresas, ese gasto de las familias en bienes y servicios va a representar un ingreso para las empresas. Y arriba, lo que es un ingreso para las familias, el salario, el interés, la renta y la ganancia, para las empresas representa un costo. Esta es la interacción que nosotros vamos a desarrollar de aquí a finalizar el curso de microeconomía, o prácticamente esto es lo que ustedes vieron durante todo el curso. Por un lado, para el primer y segundo parcial, ustedes desarrollaron toda la teoría de la demanda. Es decir, que vamos a desmenuzar, vamos a partir en pedacitos toda esta parte de la teoría de la demanda, que hay un ingreso y también hay un gasto. Y lo vamos a ver como tal, vamos a tener casos. Y por el otro lado, también es interesante ver toda la parte de la oferta, sus ingresos y los costos. Y de ahí todos aquellos cuadros que ustedes ven, que ustedes ya vieron y que tuvieron problema con él, pues de aquí inicia. Esto es importante para comprender más adelante los casos prácticos. Ahora bien, acá, toda esta interacción de este modelo primario, de su flujo real y su flujo nominal, pues recientemente, bueno, no tan reciente porque la vinculación ambiental la hemos venido estudiando desde antes, pero hoy, ahora pues el libro tiene la parte de este flujo circular de la economía con vinculación ambiental. ¿Por qué? Porque de un lado vamos a tener una energía útil. Por un lado, por el lado de las familias, tenemos el calor disipado de energía degradada. ¿Y a través de qué? A través de los residuos materiales. Pero por el otro lado tenemos que esto va a servir como energía útil. Es como
una cadena, un ciclo, ¿no? Que nunca cierra, una energía útil que va a servir para las empresas en materia prima y energía solar, que a su vez viene de los recursos reciclados. Por eso es de que hoy por hoy es importante la vinculación ambiental. ¿Por qué? Porque lo que se supone que esta interacción debe realizar lo tiene que hacer no solo es decir, aquí entran ya dos palabras muy importantes, la sustentabilidad y la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tienen que haber proyectos, es decir, eh, una empresa no puede venir y solo producir y producir y producir, sino que tiene que ver también el daño que va a generar al medio ambiente y tiene que ver cómo lo va a, cómo les dijera yo, cómo lo va a ese daño, cómo va a crear aquí hablamos ya también de esta palabra que se llama, ¿cómo se llama esta palabra? Que es para los impactos económicos. Se me olvidó esta palabra, jóvenes. Se me olvidó esta palabra que es externalidades. Externalidades. Las externalidades justamente entran acá. ¿Por qué? Porque las externalidades son impactos positivos y negativos que puede tener la actividad económica. Por ejemplo, la producción de azúcar, de caña, tiene un impacto tan negativo en la zona costera, no solo físicamente, sino también ambientalmente. ¿Por qué? Porque mucha gente se está enfermando de enfermedades renales allá por trabajos tan forzados, trabajos mal remunerados, trabajo de sol a sol y que tienen que estar aguantando con una pastilla para el dolor y una de esas bebidas energizantes. Y no solo en el ser humano, sino que también al medio ambiente, todo lo que genera la producción de caña de azúcar. Pues todo esto tiene que ver acá y todo esto genera un impacto, una externalidad negativa. Es ese impacto negativo que está generando. Y ante ello debe de haber entonces un estudio ambiental de cómo venir y transformar ese impacto negativo en un impacto positivo a través del reciclaje, a través de utilizando esos residuos materiales, transformarlos en energía útil y que sea materia prima, utilizando energía solar, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Y de allí la importancia entonces de la vinculación ambiental, ¿sí? De los impactos que puedan generarse y de cómo debe de aprovecharse todo lo que tenemos hoy por hoy, la energía solar. Hoy en día hay empresas que se dedican a la fabricación de paneles solares y que eso a nosotros nos resta pues la utilización de energía eléctrica normal. Entonces utilizamos paneles solares y pues aprovechamos un recurso natural, ¿verdad? Y no estamos dañando el medio ambiente, cosas así. Bueno, este es entonces el tema de vinculación ambiental. El mercado. El mercado, permítame jóvenes, solo voy a admitir acá. El mercado. La interacción del flujo real y nominal que supone el traslado de factores de bienes y servicios dentro de un sistema económico establece la existencia de dos condiciones, la fijación de precio y un mercado, porque siempre en esta interacción de intercambio siempre va a suponer un precio, porque los bienes, los factores van a llevar un precio y a través de ello se convierte en un ingreso, ya sea para un precio o un costo. Precio para el lado de la demanda y costo por el lado de la oferta. Y tiene que haber un mercado. Este mercado puede ser un mercado virtual o puede ser un mercado físico. Hoy en día ya no solamente entablamos relación dentro de un mercado físico, sino que también dentro de un mercado virtual que existe. Temu, Facebook, Marketplace, etcétera, etcétera. Hoy en día podemos comprar por diferentes plataformas. La naturaleza del mercado surge como consecuencia del excedente productivo para el intercambio. No quiero ahondar tanto acá, pero
esto del excedente, la naturaleza, dice, surge como consecuencia del excedente. Nos está hablando desde la prehistoria. Cuando el hombre tiene conocimiento, es decir, cuando el hombre tiene conocimiento, deja lo nómada y se convierte en un hombre sedentario, el ser humano comienza a darse cuenta, comienza como a, a tener más claridad de lo que tiene a su alrededor y se da cuenta que cuenta con diferentes recursos. Y esto como consecuencia entonces hace que ya precisamente que se da cuenta que hay diferentes recursos y que puede utilizarlos a conveniencia, pues deja de ser nómada y comienza ese sedentarismo. Y esto implica que comienza a manejar diferentes herramientas, a fabricar diferentes herramientas, a ver que puede producir de la tierra y que esto ya pues le da un plus y que no solamente después puede solo producir de como auto, ¿cómo se llama? Para el autoconsumo, sino que se da cuenta que tiene un sobrante y desde allí comienza el excedente. Esto lo vemos en socioeconomía, precisamente en socioeconomía y también en otros cursos, pero en socioeconomía vemos esta parte un poquito más profunda. Comienza entonces a vender, a tener ese excedente y se da cuenta que puede intercambiarlo y ahí sucede lo del mercado, precisamente el excedente. Por eso es que dice surge como consecuencia del excedente productivo. Y la función social del mercado es poner en contacto a oferentes y demandantes. La clasificación de los mercados se da por su amplitud geográfica, por su periodo de tiempo en la formación del precio, por el nivel de competencia, etcétera, etcétera. Todas estas definiciones ustedes las pueden ir a encontrar en el libro. Vayan con el libro, vayan leyendo, muy importante, porque todo esto es base, no lo dejamos ahí, sino que es base para poder comprender los casos prácticos que vienen más adelante. Si nosotros tenemos un buen conocimiento, si manejamos la teoría, podemos expandir nuestro horizonte, nuestros conocimientos y poder analizar, ¿sí? Bueno, acá la clasificación de los mercados por el nivel de competencia es algo importante también de analizar, porque de aquí es donde venimos y vemos que por el nivel de competencia, por esa estructura del mercado, podemos decir que hay dos lados, la competencia perfecta y la competencia imperfecta. ¿Por qué competencia perfecta? Dentro de la competencia perfecta podemos ver precisamente este sistema de economía de mercado en su naturaleza más pura. Esa es la competencia perfecta. Y la competencia imperfecta es dejando esa pureza y lo que conocemos hoy por hoy, donde el mercado es una competencia imperfecta porque existen monopolios, porque existen duopolios, porque existen oligopolios. Hoy en día la competencia perfecta únicamente funciona en ciertos grupos, como por ejemplo el mercado de productos agropecuarios, por ejemplo, verduras, frutas. Si yo tengo un palo de naranjas en mi casa y si da fruto año con año, yo puedo cortarlas, ir al mercado cantonal y ofrecerlas, que nadie me va a impedir a mí entrar a ese mercado. Ahora bien, sí, hay un mercado, ahora bien, cuando en el mercado existen trabas para entrar, cuando hay un número reducido de oferentes y muchos demandantes, cuando las reglas del juego ya implica una burocracia mucho más extenuante, una burocracia, cuando existe una burocracia como tal para poder hacer una gestión, por ejemplo, como para entrar, tener una norma, un certificado sanitario, ahí ya hay algunas, no solo burocracia, sino que también existen limitantes, ¿verdad? No cualquiera puede tener un certificado sanitario de un producto. Entonces esas ya son trabas para entrar al mercado. Y dentro de estos, dentro del monopolio, el monopolio del azúcar.
Yo no puedo venir y decir voy a producir azúcar. Eso jamás. Hay un mercado, es precisamente el azúcar, es una asociación de azucareros que se dedican a eso y que ellos tienen el mercado tan cerrado que nadie puede entrar. Las telecomunicaciones, que se podría llamar, muy pronto va a llegar a ser un monopolio, hoy por hoy es un duopolio, porque acá al menos en Guatemala solo tenemos Tigo y Claro, y pues si eso es que no es una fachada de operación, de marketing dentro del mercado como estrategia para ganar, porque puede ser solo una empresa. Tigo y Claro, una empresa que toma diferentes nombres para ganar. Bueno, entramos entonces a la teoría de la demanda del consumidor. El enfoque marginalista de la utilidad cardinal. Aquí, en esta diapositiva, es donde comprendemos como la médula espinal del curso de microeconomía. Es como la piedra angular del enfoque microeconómico. ¿Por qué? Porque precisamente los marginalistas, que es un grupo de pensamiento, son pensadores económicos en los años 1700, 1600, 1700, ellos entonces, y antes, por supuesto, antes con los clásicos de la economía, ellos entraron en un gran dilema al respecto de qué es lo que se iba a estudiar al respecto de la utilidad como tal. Bueno, de ahí es donde nace el tema de la utilidad cardinal. El análisis de la utilidad cardinal radica en que la necesidad, que ustedes ya saben que es una necesidad. ¿Y por qué la necesidad? Porque en ese tiempo ellos discutían sobre el valor precisamente que se le da a un bien, a un servicio. Dentro de todos los conceptos, ellos no lograron lo que después, a través de David Ricardo y posterior Carlos Marx, Federico Engels, entre otros pensadores, lograron discutir verdaderamente lo que es el valor de un bien o servicio. Pero antes de Carlos Marx se quedó ellos concluyeron que el valor de un bien o servicio precisamente radica en su valor de uso, es decir, la utilidad. De allí el enfoque marginalista, a través de la utilidad. Y esto lo vamos a ir viendo mucho más profundo a medida que vayamos avanzando. El valor de uso y el valor de cambio, les pongo yo acá. Pero precisamente a este valor que ellos concluyeron a través de la utilidad es como la piedra angular del enfoque subjetivo de la economía. Por eso es que el enfoque microeconómico se le denomina como el enfoque subjetivo, porque los marginalistas y los otros pensadores económicos concluyeron, debatieron y analizaron que el valor de un bien o un servicio radica en su utilidad. Por eso de ahí el valor de uso. Posteriormente ya otros pensadores caen y dicen, bueno, esto que analizaron los marginalistas, etcétera, etcétera, está bien, porque realmente un bien sí tiene un valor de uso, pero eso es un valor subjetivo, es algo que no se ve, mientras que el valor objetivo, verdaderamente el valor real objetivo de un bien es a través de el trabajo socialmente necesario utilizado para la creación de un bien, y de ahí viene el valor de cambio. Y a esto entonces se le denomina valor objetivo de la economía. De allí es que tenemos estos dos conceptos, el valor subjetivo y el valor objetivo. Y por lo que ustedes ya se dieron cuenta, todo el curso de micro, al menos de este cuarto ciclo, es al respecto del enfoque marginalista, el enfoque
enfoque subjetivo de la economía a través de la utilidad, a través de la necesidad. Por eso es que la utilidad es la aptitud real o ficticia que se le confiere a los bienes por la capacidad que poseen de ¿qué? De satisfacer necesidades. De satisfacer necesidades. Entre más escaso, más útil. La corriente subjetiva. El valor de la utilidad. Bueno, aquí es donde le damos un número, un valor a la utilidad. Por eso es de que todos estos desarrollaron esta parte en donde no nos dejan con la utilidad en el ocaso, es decir, en el limbo. No sabemos ni qué valor le vamos a dar a la utilidad porque ellos sí supieron darle un valor. Ahí es donde radica el análisis microeconómico y los casos que más adelante vamos a ver. La utilidad tiene diferentes intensidades, va a depender de la necesidad que tenga cada ser humano en la utilización de ese bien. Por eso es que dice, depende de la intensidad, de la necesidad y a su vez está en función de qué tan escasa o limitación cuantitativa se tenga de ese bien en cuestión. El valor es subjetivo, sí es subjetivo, pero representa un grado de apreciación, un valor y que se le da un número. Ese es el grado de apreciación o importancia que se le da a ese bien. Y ese valor está sujeto a la elección que el consumidor realiza de los bienes que necesita, atendiéndose a un orden de prioridades. De allí el otro nombre, cardinal, en la utilidad cardinal, porque entonces aquí vamos a empezarle a darle valor a esa utilidad, pero esta va a depender de la intensidad. Y les pongo, por ejemplo, el libro de microeconomía. El libro de microeconomía en este salón tiene diferente intensidad de necesidad. Para algunos de 1 a 10 tiene una intensidad, una cardinalidad de 10. Porque para ellos el libro, sin ese libro es imposible ganar el curso de micro. Entonces, para algunos va a tener una utilidad cardinal de 10 porque ellos lo van a leer todos los días. Su necesidad va a ser tan intensa que van a tomar 2 horas, supongamos, es un caso hipotético, 2 horas para leer el libro y poder ganar el curso, mientras que para otros va a tener una utilidad de 5, una utilidad cardinal de 5. ¿Por qué? Porque para ellos no es tan intenso el curso. O sea, con que me sepa algo, con que haga el examen, con que vaya asista, pero el libro para mí no es tan intenso, o sea, no es tan necesario. Y se vuelve aún más, se aprecia más el libro cuando este es escaso. Encima de que yo le estoy dando una utilidad y este es escaso, es decir, no todas las librerías lo tienen, así le vamos a ir dando una utilidad. ¿Sí? La manzana y el chocolate. ¿Qué es lo que me va a satisfacer a mí? Eso va a depender de mi necesidad, pero va a depender también de la intensidad. Puede hacer que el chocolate para mí tenga una utilidad cardinal de 20 y la manzana le doy una utilidad de 16. Y de allí radica todo el análisis que nosotros podamos darle a un caso. Entonces, si nosotros comprendemos bien esto, los casos son fáciles de comprender y de analizar. Análisis y medición del valor cardinal. Los marginalistas dicen que sí es posible cuantificar el valor de las cosas subjetivamente. Nosotros estamos acostumbrados a tener un bien, pero no, y únicamente subjetivamente le vamos a dar un valor de qué tan intenso nos va a servir. O sea, va a depender de nuestra intensidad. Realmente no estamos con el cuaderno en la mano diciendo, bueno, yo le voy a dar el valor de tal, le voy a asignar este valor, le voy a dar a esto. No, solo simplemente esto viene desde el alma, se podría decir, por eso es subjetivo, porque está en nuestra mente. ¿Qué valor le vamos a dar? Asignando valores cardinales a las partes o porción del bien satisfactorio. El agua es útil para el ser humano. ¿Qué unidad de medida determina su valor y cómo medirlo? El modelo marginal sirve para este análisis y representa lo adicional. Aquí es donde ya vamos agregando entonces otros conceptos. ¿Qué unidad de medida determina ese valor?
¿Y cómo lo vamos a medir? Pues aquí entra el modelo marginal. Cuando nosotros hablamos de marginalidad en economía, para muchos es como, marginal es como un lugar, ¿qué les dijera yo? Marginal es algo por debajo de su valor, si no lo vemos en términos económicos. Es algo, lugares marginales, una persona marginal de bajo valor, eso es lo que significa. Pero en términos económicos, lo marginal significa lo adicional y tiene tanto que ver con la utilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ahorita un vaso de agua y ese vaso de agua yo le voy a dar una utilidad, pero va a depender de mi intensidad, de mi necesidad, y le puedo dar un valor de 100 útiles, porque yo ahorita tengo tanta sed, pero después voy a tener varias botellas de agua. Y a cada botella yo le voy a ir asignando un valor cardinal, porque a medida que yo vaya consumiendo, ese valor va a ir disminuyendo y se va a dar en una curva. Si yo esto lo grafico, aquí ya entonces entramos a las curvas, las gráficas. Si esto yo lo represento en una gráfica, en una curva, a medida que yo vaya consumiendo, mi necesidad cada vez va a ser menor y por eso yo le voy a dar entonces un valor hasta llegar a negativo. Y cuando llega a negativo es que esta agua ya me dejó de servir, ya no me es útil porque yo ya me llené. Así es como se va analizando estos casos de utilidad marginal. Y los supuestos para medir el valor marginal, el valor cardinal, cardinal es precisamente a medida de ese extra que vamos agregando, a medida de la marginalidad, del concepto marginal. Eso es extra. El individuo actúa racionalmente en función a la máxima satisfacción, optimizando los recursos escasos, priorizando y seleccionando la calidad y cantidad del bien. La cuantificación hipotética del bien, utilización de números para mostrar el valor de la utilidad. El periodo de tiempo es determinado y fijo, una hora, una semana, un día. Es decir que, bueno, ahorita les explico. Todas las unidades que conforman la provisión son homogéneas en calidad y cantidad, son iguales todas. Pero todos los vasos de agua que ustedes ven aquí, del 1 al 8, son iguales. Esta nos puede servir, nos es útil, ¿sí? En un tiempo determinado. Puede ser una hora, puede ser una semana, puede ser un mes, dependiendo. Tenemos vasos, por lo tanto vamos a decidir que estos 8 vasos nos van a servir en un día. A medida que yo vaya utilizando cada vaso, le voy a ir dando un valor determinado, porque esos 8 vasos van a servir para satisfacer una necesidad. Le voy a dar dando entonces una utilidad, un valor, pero a medida que voy consumiendo, yo le doy un valor. El 1 tiene una utilidad de 1, el 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 útiles, 7 útiles, 8 útiles. Pero esa numeración va a depender de la intensidad que yo tenga como necesidad de utilizar el agua. Así es como se le va dando su valor. ¿Sí? Y pues bueno, ahorita voy a ¿cómo se llama? Perdón. Voy a abrir el formulario para que ustedes puedan registrar su asistencia. Permítanme. Ya pueden registrar su asistencia, jóvenes. Pueden ir a... Ajá, en Classroom estaba del de segundo horario, decía, no sé si era el correcto. Sí, ese es. Pero el Classroom de este salón, que es 40, ¿verdad? Se metieron al salón 40. Sí, hay un formulario ahí, licenciada. ¿Es el salón 40? ¿Correcto? Sí, licenciada. Bueno, ahí pueden llenar su asistencia.
Y pues yo me voy a quedar hasta acá, ¿sí? Mañana seguimos. Licenciada, perdone, fíjese Sí. que intenté ingresar al Classroom, pero me pide el